esta mañana me ha tocado compartir a la mujer más extraordinaria que tiene la historia de la Biblia, que tiene la humanidad y que ha sido un total misterio de parte de Dios. Todos conocemos acerca de esta gran mujer que fue la madre de Jesucristo, una mujer extraordinaria, una mujer muy talentosa, una mujer llena de cualidades. El nombre de María significa amada de Dios. Dios la había predestinado a ella con esta misión y con un propósito único, porque no existe otro personaje en la Biblia que haya sido llamada, diseñada, escogida y formada para la misión que a ella le fue encomendada, ser nada más ni nada menos que la madre del Mesías, que la madre del dueño de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que existe en la eternidad y de toda la vida de nosotros. Y por lo tanto, es una mujer altamente favorecida y altamente bendecida. Este nombre es un nombre hebreo que se escribe como Marián, que se traduce a las lenguas españolas como María, y el significado de ese nombre es amada de Dios. Vamos a comenzar en la primera parte, vamos a conocer un poquito sobre quiénes fueron los padres de ella, cuáles eran las costumbres que ella tenía y las tradiciones de esta época, en donde la Biblia habla que de la edad de ella, a partir de los 13 años en adelante, aparece ella siendo protagonista de esta misión. Vamos a hablar, todos conocemos lo que es la visita del ángel Gabriel, y también vamos a hablar sobre la concepción sobrenatural de ella. La familia de María, la Biblia no hace mucha referencia sobre los padres de ella, en detalle sobre la familia de María, pero sí conocemos que ellos, tanto la mamá de María como el papá de María, fueron de un linaje de un rey. La Biblia hace referencia de María desde que ella se comprometió con José por las tradiciones de la época. El nombre de Joaquín, que era el papá de María, significaba preparación. Y la madre de María se llamó Ana, que quería decir gracia o llena de la gracia. Ambos fueron descendientes del linaje del rey David. Y según la tradición de la época, ellos vivían en la ciudad de Belén de Galilea. De Joaquín se conoce que fue un hombre muy metódico, pero era un hombre que tenía una condición económica favorable, pero no precisa la Biblia a qué se refería con favorable, ¿verdad? Pero sí era un hombre que era reconocido porque era un hombre de buen vivir. Es decir, que en el vecindario, por decirlo así, era un hombre que él destacaba porque él era una persona que no causaba problemas, que se conducía rectamente en la sociedad, y era un hombre también que vivía lleno de prudencia. El nombre Joaquín es de origen hebreo y es de origen griego. Es un nombre que se compone de ambos idiomas y significa Dios construirá. Joaquín era un hombre ilustre, como les comentaba, que él vivía en Judea. Era una de las tribus de Judá y descendía por la línea directa del rey David. Aparte de que él fue un hombre educado en los valores de la época, ¿verdad? Y también un hombre, como les mencioné, que se conducía rectamente. El padre de Joaquín era Matat y su madre llevaba el de Estat. Estat es el nombre de la mamá de Joaquín. Por lo tanto, fueron los padres Matat
y Estat. Más adelante vamos a ver esta descendencia, este árbol genealógico de todos ellos. Eran personas de buen vivir y eran personas que no pasaban desapercibidos, pero eran cuidadosos para convivir con las personas de su alrededor. Por ser descendientes del rey David, ellos, como les mencioné, tenían esa educación. La línea materna de Joaquín y la línea paterna de Joaquín igual eran de la monarquía, ¿verdad? Del rey David. Joaquín fue un hombre que ayudaba a las personas de su vecindario. Era un hombre que, como tenía buen vivir, se dice que cuando él asistía a sus servicios religiosos, se le conocía porque era un hombre que tenía la actitud de oración. Cuando la persona tiene una vida de oración, hay ciertas cosas que hace que van marcando una diferencia. Y a eso tendríamos que sumarle el hecho de que, por ser él un hombre que descendía de un linaje, de una monarquía, llevaba pues doblemente una etiqueta, ¿verdad? Porque así son las sociedades y siempre han sido de esta manera. Aquí tenemos una imagen de lo que es el árbol genealógico de ellos, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Realmente sí, los evangelios confirman esta genealogía de la familia de Jesús, ¿verdad? Que pues están implícitos ellos, tanto Joaquín como Ana y José y María. Y son profecías que fueron anunciadas miles de años atrás y lo podemos ver en el texto que tenemos en pantalla en Isaías 7:14, que dice que el Señor mismo dará señal que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Definitivamente el profeta Isaías se refería a esta doncella, a esta mujer de escasos años que es virgen y ella va a ser la escogida. Pero también hace ver que ella va a ser de un linaje escogido, ¿verdad? De un linaje de un monarca como fue el rey David. Cuando estamos estudiando los evangelios, hay hombres en los evangelios que le dicen Jesús, hijo de David. Entonces, el rey David en la historia bíblica deja huellas para muchas personas. Inclusive cuando vivimos en los tiempos de los evangelios, en donde nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, sigue ese impacto, sigue esa trascendencia que no puede ser anulada por ningún acontecimiento que surja en el tiempo. Podemos ver según este árbol genealógico, que el rey David tenía esta descendencia que había sido exclusivamente diseñada por nuestro Dios para cumplir su propósito en ese plan eterno que él tiene para todos. El rey David viene a ser como un punto de partida para los planes eternos que el Señor había establecido para toda la humanidad. Ana, que es la madre de María, significa mujer compasiva y llena de gracia. El nombre de Ana es 100% de origen hebreo. Y esta mujer nació en Jerusalén en el siglo I antes de Cristo. Tiene una referencia importante en este momento del tiempo, ¿verdad? En el siglo I, porque ella era una misionera para llevar a cabo este plan de redención que Dios ha permitido por medio de María, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas hace grandes referencias y relata muy bien desde la época de Abraham, la descendencia hasta Betsabé y el rey David. Y luego hasta Jacob y Elí, que fueron los progenitores de los padres de María. Interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos ir viendo cómo Dios va
haciendo que cada eslabón de este plan encaje a la perfección. Quiere decir entonces que nosotros servimos, vivimos y creemos en un Dios que tiene control absoluto de todo lo que acontece en el mundo y en la vida. Ana fue una mujer muy piadosa y era dedicada a su hogar. En la época actual habemos muchas mujeres que, si bien es cierto, no nos dedicamos al 100% de nuestros quehaceres domésticos, pero salimos a un trabajo, vamos a un negocio y de alguna manera venimos siendo nos convertimos en el nombre de este ministerio, ¿verdad? Esa ayuda idónea para nuestra casa, para nuestro hogar. Se cree que Ana era una mujer que tejía, hacía tejidos, hacía como telas de esa época y ella instruía a María en este tipo de actividades, dando ejemplo como lo hacemos en esta época también con los hijos, con sobrinos, con nietos, con todos aquellos jóvenes que podemos nosotros trasladar algo que vaya a ser de beneficio. Ella hacía lo mismo y Ana instruía a María en las escrituras. Esa es otra información que está en estos sitios que yo les mencioné, que hablan sobre estas referencias muy escasas sobre la familia de María y la familia de José. En esta época, pues como en todos momentos de la vida, ¿verdad? Existen costumbres, existen tradiciones. Y en esa época, cuando las niñas llegaban a la edad de los 12 años en adelante, se creía que las niñas eran el momento, a los 12 años tenían el momento ideal para ellas poder comenzar a producir familia. Por lo tanto, se hacían estos acuerdos entre familias y como que se reservaban a las niñas y se comprometían con los varones del vecindario para comprometerlos en un matrimonio, ¿verdad? Esto llevaba todo un proceso que aquí brevemente lo voy a explicar. En esta época, una de las costumbres de mayor relevancia en toda la sociedad era que los matrimonios de los hijos estaban arreglados por los padres o la parentela del novio. Lo que se perseguía era que la familia, como es ese acurosamiento no se perdiera en esta sociedad, porque desafortunadamente quiero decirles de que era una sociedad, se podría decir como un tanto machista. Si bien es cierto que a las niñas se comprometían a una edad temprana, ¿verdad? Pero desde entonces esta niña comenzaba a prepararse con un montón de responsabilidades de hogar, responsabilidades ya de mujer, y esto es que ella comenzaba la vida, ¿verdad? Comenzaba una etapa diferente que, como en nuestros tiempos, se cree que ella se desarrollaba en la sociedad como lo hacemos ahora acá, ¿verdad? Que a los 15 años una familia va y presenta a su hija. Pero ¿y qué pasa con el varón, verdad? Entonces, estas son tradiciones que aquí se han revertido o nunca se han dado, pero en el caso de ellos que estuvieron en esta época, definitivamente la niña era escogida, era vista como algo que tenía que comprometerse para hacer y cumplir el rol de la esposa. También dentro de estas costumbres, esta cultura, las niñas se comprometían en matrimonio desde los 13 o los 14 años, como lo acabamos de ver. Y se cree que María probablemente era una niña adolescente. A partir de esta época de ella, comienza la Virgen María a tener un rol protagónico y muy importante en este momento para que se pudiera llevar a cabo ese plan que Dios ya había previamente constituido. Dice que el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así.
Su madre María estaba prometida con José. Y entre los judíos, esta promesa suponía que un compromiso matrimonial de tal manera que si la pareja tenía un hijo, era considerado un hijo legítimo de ambos. Y en el caso de una infidelidad, era tremendo, ¿verdad? Porque la ley de Moisés prevalecía dos opciones, preveía dos opciones, perdón. Una era la denuncia pública y por consiguiente una lapidación. Pues hoy en día aún en Jordania se dan estas costumbres. Es tremendo lo que pasa precisamente porque existen estas leyes radicales, ¿verdad? Que someten en un 100% a la mujer, porque contrario a lo que es el hombre, puede tener sus arenes y no pasa nada. Como lo estudiamos hace un tiempo atrás, creo que fue cuando Marisol expuso. Entonces, pero a la mujer no se le permitía error alguno, a la mujer no se le ha permitido falta, ¿verdad? Por eso dice acá que era una lapidación si ella cometía infidelidad o la separación en privado. Eh, Me imagino yo que para una sociedad tan machista como era esta, en estas épocas, era tremendamente doloroso y difícil para un hombre tener que aceptar en silencio que su mujer había cometido infidelidad. Debió haber sido tremendo para José, porque él, como decíamos antes, fue un hombre de buen vivir, un hombre justo, un hombre que prudente, ¿verdad? Un hombre que ante la sociedad pues tenía esa etiqueta, como se los mencionaba hace un momento, y encontrarse con una noticia como esta, definitivamente eh, tuvo que haber colapsado José emocionalmente en su hombría. Pero el plan de Dios es perfecto y el Señor hace lo suyo también con José, ¿verdad? De una forma muy diferente, que estas pequeñas diferencias es importante que las vayamos eh, teniendo un poquito más de cuidado. Entonces José amaba a María y él elige guardar el silencio, tener misericordia de ella y no va a ser público el presunto engaño que él podía haber tenido de parte de María. Interesante, ¿verdad? Dentro de otras costumbres que podemos ver en esta época es que el compromiso era realizado con la emisión de un documento que evidenciaba este compromiso, comprometer la palabra de ambos novios para observar la fidelidad de ambos. Y este compromiso tenía una duración de 1 año, es decir, que después, transcurrido este año, ellos ya podían ser desposados y ya tener una convivencia conyugal. El compromiso con José era un acuerdo legal conocido como un kiddushin, que esta palabra significa un noviazgo, que en esa cultura generalmente duraba 1 año. Desde el punto de vista legal, el kiddushin o noviazgo era tan obligatorio como el mismo matrimonio. Es decir, que todas las familias que tenían los hijos, ¿verdad? Tenían como forma de vida ir viendo la familia con quien podían hacer los arreglos para conseguir la esposa a sus varones, porque así lo decía, ¿verdad? Que era una tradición que la parentela del novio o del varón hacía para escogerle esposa a sus hijos. Como pueden ver, cada sociedad, cada tiempo tiene también una enseñanza doctrinal, una enseñanza que viene pues de la voluntad de Dios, porque los prodigios de Dios han sido así, han sido perfectos y han sido para instruirnos en lo que debemos saber, conocer y aprender bien. Después de todo esto, como vimos, ya María, a partir de los 13 años que ella tiene, ella comienza un proceso de preparación.
De tal manera que en el tiempo en el que Dios lo establece, Él le envía la visita de un ángel. Todos conocemos la visita de ese ángel Gabriel, un mensajero de parte de Dios único en el mundo, porque fue directamente a María, porque María ya estaba totalmente predestinada para ello. Y la Biblia dice que nunca ha habido un saludo tan efusivo y con tanta realeza como lo que se le dice a María cuando el ángel la sorprende. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tremendo saludo, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres. Cuando yo leía esto era de noche, hermanas, y quiero contarles que yo sentía realmente un palpitar en el corazón y decía de verdad que el Señor toma lo suyo, lo posee y lo hace de una manera extremadamente extraordinaria, como lo fue este saludo que recibió María. Una niña de 13 años, ser sorprendida por un personaje que nunca antes se había visto en su vida, a pesar de que era escasa, pero recibir un saludo como esto era para que se asustara y pudiera decir, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Hubiera podido titubear ella, ¿verdad? Cuando vemos que María en el Evangelio de Lucas es visitada por el ángel y aparece sorpresivamente sin ningún toque de trompeta, o sea, no hubo ningún preámbulo, sino que fue sorprendida y le anuncia este plan. La escritura dice que simplemente en el 6º mes de ese año, el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que estaba ella en compromiso, que se llamaba José, de la casa del rey David, y el nombre de la virgen era María. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 26 al 27. Todos conocemos este suceso como la Anunciación. La respuesta de una niña de 13 años no podía ser más que lo que habíamos relatado hace un momento, ¿verdad? Asustada, turbada, una mujer, una niña que pudo haber cuestionado un sinfín de cosas. Pero María tenía un ingrediente tan especial que es lo que más ha tocado mi corazón. Ella dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como Él quiere. Impresionante la respuesta. Impresionante la respuesta. Porque a esa edad, una niña podría, en esa época, según lo que se ha estudiado y se investigó, las niñas a esa edad estaban interesadas en aprender a tejer, en aprender a hacer cosas de barro para ayudar a las ventas que tenían las familias, porque en esa época las familias vivían de este tipo de actividad. Y muchas otras. Preparaban especies también para vender en los mercados. Entonces, estas eran como que las inquietudes de las niñas en esa época. Y María hizo algo diferente. María había abandonado todo ese anhelo por aprender sobre la vida y estaba dispuesta a que ella se hiciera como el Señor decía. Impresionante esto, ¿verdad? No tenemos evidencia de que María, a pesar de que conocía las leyes de la sociedad, las etiquetas que la sociedad imponía, ella reflexionara sobre los efectos que le traería a ella el saberse que estaba embarazada sin haber conocido marido. Podría tener un impacto en la reputación de ella ante la sociedad, pero María no tuvo ningún tipo de prejuicio en cuanto a eso. Instantánea, humilde y gozosamente se sometió a la voluntad de Dios
sin ninguna duda ni ninguna interrogante. Difícilmente podríamos haber tenido una respuesta más piadosa ante el anuncio del nacimiento de Jesús. Es decir, que la respuesta de ella, tan espontánea y tan afirmativa, no podía haber una respuesta superior a ello. Esto demostró que María, siendo una niña de 13 años, era una joven madura, de fe y una fiel creyente en ese Dios, en el Dios verdadero. Muy pronto se haría evidente su gran regocijo por el plan que Dios había fijado para ella. María, yo digo, ¿verdad? Que si estaba en esa edad, era una niña que tuvo que haber saltado de rebozo, de gozo, porque dijo en ella, vi a un ángel, me visitó un ángel. Cuando nosotros tenemos estos momentos de intimidad con nuestro Dios, orando, existen momentos en donde yo sé que ustedes lo han experimentado, pero hay momentos en donde uno se siente tan llena de vida, tan llena de energía y muchas otras cosas que no puede descifrarlas en lo humano, pero son cosas que se dan en lo espiritual. Esa es la obra que Dios hace también en María, en ese momento en que ella dice, aquí estoy. Y la misión no iba a ser fácil. Pero ella dijo, aquí estoy. No pensó más allá, no pensó en el qué dirá la sociedad, la familia de ella, si le iban a creer o no le iban a creer. Cómo la iban a tratar, ¿verdad? Cómo iba ella a tener que vivir a partir de allí, porque la pancita le iba a crecer, ¿verdad? Por el Mesías que llevaba en su vientre. Entonces, ella no pensó en nada de eso, más que en ese regocijo de haber recibido tal noticia. Impresionante, ¿verdad? Entonces, ella, en su inocencia de esa edad, ella permanece en una constante, dulce espera en esa concepción sobrenatural para recibir y traer al mundo a ese Mesías que partiría la historia en dos. En el Antiguo Testamento y anulaba toda ley, y en el Nuevo Testamento que está reformado y que nos permite tener acceso a la vida eterna, que es con la llegada del nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de San Lucas nos revela este inminente acto divino. Informa que a una virgen llamada María, a quien el ángel Gabriel llevó a la siguiente noticia, María, vas a concebir en el seno de tu vientre y vas a dar a luz a un muchacho, a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Obvio que como iba a haber una transformación en su cuerpo, ella tenía que preguntar, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a ser esto? Si yo no he salido de casa, sigo viviendo con mis padres y solamente estoy viviendo en compromiso porque era la tradición, ¿verdad? Ella misma le dice, está tan segura a los 13 añitos que le dice, yo no conozco varón, no sé cómo es eso. Pero ella cuestionó afirmativamente, es decir, había esa convicción en ella de haber recibido bien esa noticia. ¿Cómo se iba a llevar a cabo eso? Nunca le interesó, pero sabía que eso iba a pasar. Puesto que no conozco varón, actualmente soy virgen, una mujer madura, una mujer que sabía dónde estaba parada viviendo en esa época. Pues no conozco varón, dice. No tengo intimidad sexual con varón alguno. Ella sabía, era una mujer instruida, ¿verdad? Por su madre, por su padre, estaba siendo educada, que había que tener un contacto físico con un hombre para poder procrear una familia. Pero en ella no pasaba eso. Entonces,
Yo me la imaginaba y decía, realmente el rostro de María tuvo que haberse visto como confuso en determinado momento porque es nuestra naturaleza humana. Entonces, pero ella estaba confusa, pero estaba confirmada, es decir, su convicción, ¿verdad? De que ella era la escogida. En todo esto podemos ver que Dios la ha tomado desde antes de que ella estuviera en este momento de su vida y la había venido preparando para esta misión. Esto, como todas sabemos, la respuesta de María lo describe muy bien el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Verdad? O sea, una interrogante impactante para una niña de 13 años. ¿No creen? Para una niña de 13 años, de verdad. Entonces, pero ella tenía esa convicción y seguía hacia adelante. Bueno, eh, María tenía una parentela con Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, y ella tenía conocimiento de que ella estaba en espera de tener un varón, un hijo. Y va corriendo porque ella necesita hablar con alguien que conoce las doctrinas, que conoce las escrituras, que está instruida en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que era su prima Elizabeth. No se sabe exactamente si eran primas o era tía y sobrina, pero la Biblia deja al descubierto este pasaje porque es la naturaleza de nosotras como mujeres. Cuando nosotros tenemos una noticia, ya sea positiva o negativa, nosotros vamos y buscamos a una persona que tenemos cercana a nosotros y queremos transmitir esta noticia. Queremos platicar esta noticia con esta persona, ¿cierto? Entonces María tenía las mismas actitudes, con una gran diferencia que después la vamos a ver. Entonces lo que dijo Gabriel sobre Elizabeth significó mucho para María, porque el ángel Gabriel fue el mensajero de María acerca de Elizabeth. Por tanto, María sabía que eso estaba como fresquecito y ella tenía que ir en la búsqueda de quien mejor podía entenderla. De todas las mujeres del mundo, quien podría entenderla mejor era Elizabeth, pues ella estaba esperando un bebé y era una mujer ya de edad avanzada, ¿verdad? Se cree que Elizabeth estaba por los 80 años cuando ella quedó embarazada de Juan el Bautista. Luego podemos ver que cuando decide María irse a visitar a Elizabeth, esto le iba a tomar a ella un tiempo de 3 días, ¿verdad? Tenía que caminar durante 3 días para llegar a donde estaba Elizabeth y llevarle esa buena nueva, que la hacía sentirse vigorosa, pienso yo, ¿verdad? Y decidida, porque María, a esa edad, tomar un camino de 3 días, imagínense, era realmente de mucha valentía, ¿no? Llega pues al hogar de Elizabeth y Zacarías y encuentra a Elizabeth, ¿verdad? Y se miran y ya ustedes conocen lo que pasa en este momento. En Lucas 1:39-45. Dicen que al oír el saludo de María hacia Elizabeth, sintió como el bebé que tenía en su vientre saltó de alegría en su matriz. Y llena del Espíritu Santo llamó a María la madre de mi Señor. ¿Cómo sabía esto Elizabeth? También ella había recibido un mensajero. Ella sabía que las escrituras hablaban que una mujer que saldría de Belén, virgen, concebiría al Mesías. Y aquí lo confirma Elizabeth cuando le dice la madre de mi Señor. Dios reveló a Elizabeth que el hijo de María sería su Señor, el Mesías. Además, la inspiró para alabar a María por su fidelidad y por la obediencia con estas palabras. Feliz también es la que creyó estas palabras. Feliz también es la que creyó.
No cabía duda. Todo lo que Jehová le había prometido a María se cumpliría. Lucas 1, 39 al 45 nos, nos relatan este suceso. ¿Cuántas de ustedes se sienten con ese gozo cuando reciben una noticia tan grande, verdad? Por ejemplo, que un hijo vaya a graduarse, que vaya a recibir honores, por ejemplo, por sus buenos estudios, por sus buenas calificaciones. Yo creo que se embarga todo el ser y se siente uno con ese orgullo, pero ahora dimos gratitud a Dios, porque ese hijo ha logrado eso con el favor de él. Entonces me imagino yo que María tenía algo superior a esto, pero ella definitivamente no daba marcha atrás. Se mantuvo en la actitud correcta, en gozo, en convicción, una mujer llena de valor, una mujer llena de fe, una mujer madura, una mujer creyente firmemente en que lo que estaba aconteciendo era el plan eterno de nuestro Dios. Tal fue esa reacción de esta mujer que ella, estando con Elizabeth, le expresa una oración única en toda la Biblia, única, el Magnífica, una expresión eterna de alabanza para Dios, sin ella saber lo que después de dar a luz habría que vivir y habría que pasar. Pero ella prosigue a esa meta dando testimonio de que hay gozo pleno en Dios. Y el Magnificat lo dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de esta esclava. Desde ahora me van a felicitar todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, por ella. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Derriba de los tronos a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Cuando nosotros leemos detenidamente toda esta expresión, podemos ver que ella no se quedó, no le faltó nada en esta exaltación a Dios. María es el reflejo de una mujer que mantenía la actitud correcta. Esa actitud de intimar con Dios, la actitud de exaltar a Dios, de creerle a Dios. La mujer sumisa a la voluntad de Él. La mujer que fue instruida. Porque cuando María da a luz al Mesías, ella se deja guiar por lo que el esposo de ella le instruía que iban a hacer para proteger la vida del Mesías. Dios mismo les da señales para que ellos preserven con las acciones de ellos a ese Mesías. Por tanto, María tiene la actitud correcta como mujer. Nosotros somos mujeres cercanas a María. Muchas tenemos una vida de oración. Muchas tenemos una vida de aprendizaje. Muchas tenemos una vida de instruir a otros a través de nuestras palabras, a través de nuestros testimonios, a través de nuestra forma de vida, porque hacemos como hijas de Dios
como creyentes de Dios, como mujeres valientes en su palabra, en lo que Él hace en nosotros, dejamos huella, amadas. Y la misión nuestra primero es exaltar a Dios, ser las mensajeras del Señor y vivir una vida santa para Dios, en obediencia, una vida en convicción que Él es el Rey de nuestra vida, como lo hacía María. Quiero hacer un pequeño resumen de este primer episodio que hemos estudiado. María tenía cualidades y características que muchas mujeres tenemos, pero lo que realmente Dios vio en ella, y esto es lo que más impacta mi vida, fue su humildad. La humildad que María tuvo ante tantas cosas, ante tantas situaciones, estaba siempre debajo de la voluntad de Dios. Nunca se enalteció, nunca quiso tener un protagonismo más allá del que él mismo le fue dado, porque en el Magnificat acabamos de ver que ella reconoce que ella es una mujer de pecado también. Ahí lo dice en el Magnificat, ¿verdad? Dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Él ha visto en ella eso. Por tanto, la humildad que María tiene es el modelo de mayor importancia en esta mujer. Es el ejemplo de mayor importancia en esta mujer. Dios valoró la humildad y la sencillez del corazón de María. Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes, todas, no de unas, de todas. El ejemplo lo tenemos en la Virgen María, que Dios fijó en la humildad de ella como sierva y la dejó, y ella le dejó actuar a él. Tremendo esto, ¿verdad? Así como Dios hace obras grandes a través de nosotros. Nosotros somos ese instrumento que Dios ha permitido para que Él haga sus obras como Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere, en el tiempo que Él quiere, amadas. Somos benditas todas las que estamos en este grupo. Somos realmente ese linaje escogido por Dios para ser instruidas en su verdad, para ser instruidas en su palabra, para ser instruidas en el plan que tiene para cada una de nosotras y sobre todo para que seamos ser instrumentos de Él para llevar a todas las ovejitas a su redil. Proverbios 22:4 dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración por la humildad hacia el Señor. Si nosotros podemos ser humildes hacia Dios, podemos tener una conducta en el mundo de humildad y sabiduría. Porque sabemos que vivimos en una jungla, ¿verdad? Complicado. Pero el Señor nos da la sabiduría también para que nosotros podamos sobreponernos a esa adversidad que el mundo nos presenta. Amadas, aquí termina la primera parte de esta lección.